Soy Dora Barrancos, soy socióloga, historiadora, feminista. Estuve ahí. Dora, agradecida ante todo porque te hayas hecho el espacio para estar en este ciclo de entrevistas. Y bueno, nos convoca algo muy bueno que son los 40 años de Democracia Ininterrumpida que vamos a cumplir este año. Y bueno, primero preguntarte qué reflexión, qué balance haces sobre el recorrido que ha hecho nuestro país en estos 40 años, qué principales hitos destacarías. Bueno, primero gracias a vos. 40 años de democracia es realmente un jalón. Uh-huh. Yo tengo muchos años y desde hace 40 años, los últimos 40 que vivo en democracia. Pero hasta esa época yo había vivido casi 2/3 de mi vida fuera del sistema democrático. Tanto viví fuera del sistema democrático que además viví fuera del país. Tuve que exiliarme durante 8 años. Así que para la gente de mi edad hay un reverbero muy particular. Pero a mí me gustaría decir que esta democracia, desde luego, no fue lineal, no fue siempre luces como estas, ¿no? No siempre todo estuvo encendido y brillante, y no todo estuvo acomodado a las expectativas, obviamente, de una justicia derramada, sobre todo para los sectores populares y demás. Así que hubo claros, oscuros, hubo momentos difíciles, momentos como el de la famosa Semana Santa y la famosa locución de Alfonsín cerrando ese doloroso trance, la casa está en orden, ¿no? Pero de ahí también derivaron dos momentos, es decir, dos circunstancias muy dolorosas, dos retrocesos en aquel ímpetu que había traído la recuperación democrática con el juicio a las juntas, que es un hito también. Hay que ponerlo dentro del lado del haber de este país. Paréntesis, es Argentina el único país de América Latina que ha llevado al banquillo judicial a los genocidas y sigue haciéndolo, más allá de los tropiezos. Justamente, tropiezos que recuerdo, las dos famosas leyes que emergen de aquel conato tremendo, que fue punto final y obediencia debida. Pero bueno, pasó el tiempo y también pudimos recuperar, debimos recuperar eso antes, no había condiciones, pero en fin, finalmente esas dos leyes fueron extintas. Así que eso también le da, por eso digo que es claro y oscuro, ¿no? Uh-huh. Es diástole y sístole. Y ha habido momentos también de retrocesos dolorosos. Yo no puedo olvidarme los años 90, con la figura tremenda de un peronista en el poder haciendo retroceder todo lo que significaba la apuesta histórica del peronismo en la Argentina. Uh-huh. Y ese retroceso todavía lo estamos pagando, porque ahí obviamente voy a recordar las circunstancias impresionantes de un desempleo abierto como no había habido en ningún momento anterior a la recuperación. Entonces, como todo, hay un movimiento también dialéctico. Uh-huh. Esa desgraciada circunstancia del desempleo abierto, que en algunos lugares llega al 22-23%, el caso de San Lorenzo, por ejemplo, ¿no? En Santa Fe. Y sin embargo ahí, qué notable, ¿no? Tenemos que decir que esa desertización brutal del trabajo masculino significó que las mujeres tuvieran que salir a trabajar a como diera. ¿Y sabes lo que ocurrió? Ocurrió una demanda de trabajo por parte de las mujeres que luego cuando se recupera el país, significó que las mujeres ya no desistieron del mercado laboral. Okay. Entonces, aquel impulso dentro de un, ¿cómo decirlo?, de un contexto tan ominoso, sin embargo, dio como resultado que las mujeres
pidieran una incorporación forzada al mercado laboral, pero que ya al mismo tiempo fuera acompañado de otro fenómeno. Ya las mujeres no se bajaron del mercado laboral. Exacto. Así que tenemos también ese diástole y sístole. Y bueno, termina, los 90 terminan con los horrores del 2001. El estallido social. Con un estallido que da muertos. Esa tragedia argentina. Pero bueno, luego vino una recolocación democrática. Yo no puedo dejar de significar lo que han sido los años Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, que ahí hay una recuperación de la vieja promesa peronista de justicia social. Pero bueno, me gustaría referirme que entre las circunstancias más luminosas que ha dejado la democracia fue el ascenso, la conquista de los derechos de las mujeres y de las disidencias sexosociales. Esto ha sido para mí una de las, yo diría, de los acontecimientos más notables que dejan los 40 años de democracia en la Argentina. Bien. Porque la Argentina presenta hoy un cuadro situacional respecto de esos derechos que es probablemente un cuadro notablemente importante dentro de la región. Bien, Dora. Y en ese sentido, dada tu vasta trayectoria, ¿no?, como investigadora del movimiento feminista aquí en Argentina, ¿cuáles considerás que son las principales conquistas que obtiene el movimiento feminista en nuestro país en este periodo? Bueno, justamente el movimiento feminista se pudo recuperar bien con la recuperación de la democracia, valga la redundante recuperación. Pero bueno, acá habían quedado mujeres resistiendo, mujeres que también hicieron un detour hacia el feminismo, probablemente desde sus militancias sociales, todas cercenadas, todas canceladas, bueno, y pudiendo sobrevivir, porque al final mi generación, esto que somos sobrevivientes, ¿no? Y que se convirtieron al feminismo, esas mujeres que aquí quedaron. Y las que nos fuimos, que teníamos este antecedente de militancia social y política, nos tornamos feministas ahí en esa diáspora, ¿no? Yo diría que es difícil hacer un cálculo acerca de la inscripción feminista de las exiliadas, pero me animo a decir que está en el 90%, sobre todo porque hay algún trabajo que ha recogido esa memoria y nos ha preguntado y demás. Entonces, las que teníamos ese antecedente de haber sido militantes políticas, sociales, volvimos del exilio con esa impregnación. Así que, bueno, esos movimientos feministas recuperados, obviamente, hicieron una saga importantísima. Saga que tiene que ver desde ya con la modificación legal, ¿no? Yo voy a recordar que, de todas maneras, la primera ley contra las violencias, que es la ley que tiene que ver con la violencia doméstica, no fue tan inmediata, no está entre las primeras leyes de la reconquista de la democracia. Sí está entre las primeras, sí. Por ejemplo, el hecho de haber conformado legalmente la adopción de la CEDAW. La CEDAW aparece en plena dictadura. Siempre es bastante interesante preguntarse por qué este gobierno tan brutal, el terrorismo de Estado en la Argentina, acertó firmar, asignar la CEDAW, porque no había cómo no hacerlo. Pero en el 85 recién, obviamente, se pudo, está, por eso digo, entre las primeras leyes de la recuperación de la democracia. A veces eso se nos olvida, que la Argentina convierte en ley la firma de la convención. Bien. Y después hay otro episodio más. Igualmente, Naciones Unidas demora como una década en tener lo que se llama el protocolo facultativo. El protocolo facultativo es, ¿cómo decirlo? Es una especie de código de procedimientos. Sí. Bueno, la noticia es que muchos países del mundo han
firmado la convención, pero no han firmado, no han admitido el protocolo facultativo. Bueno, la Argentina demoró bastante, pero unos años más tarde también adoptó el protocolo facultativo. Y de hecho, hasta donde me acuerde, hasta donde sepa, hay una sola argentina que ha recurrido a la CEDAW, que es Olga Díaz. Le voy a hacer un homenaje muy particular a ella, porque fue la primera mujer actuando en una querella que significó ir al estrado de la CEDAW, porque ella estuvo 2 veces a punto de ser objeto de femicidios, ¿no? Por 2 veces su exmarido la quiso matar. La justicia argentina estuvo en una inopia gigante, impresionante. Entonces, el Ministerio Público de la Defensa la acompaña a Olga a hacer el reclamo frente a la CEDAW. Y bueno, de eso se ha conseguido un acuerdo amistoso que tiene gran significado. Tampoco me parece que reverenciamos mucho el significado del acuerdo amistoso al que da lugar la querella presentada por Olga. Y es allí donde está contenida, yo creo, la proforma, el esqueleto fundamental de la reforma del Poder Judicial que queremos. El acuerdo se hizo en el 18, pero recién pudo acertarse más en el 19 y en el 2020, en agosto del 2020, en plena pandemia. Nuestro presidente firmó finalmente el decreto por el que se finiquitó el proceso por el cual la Argentina acepta todos los términos que le impone ese acuerdo hecho con la CEDAW. Y ahí están nociones fundamentales para la reforma que queremos, ¿no? Cómo se debe escuchar a las víctimas, cómo se debe atender, cómo se debe posibilitar un tratamiento empático completamente adecuado, cómo se debe impedir que la víctima se encuentre por alguna circunstancia con el victimario en los estrados, que haya una comunicación inmediata de lo que al victimario y a ella misma de todos los pasos que van hacia adelante, que va a significar, en fin, cada una de las medidas que va a tomar el Poder Judicial. Y bueno, desde ya algo importantísimo como es la larga escucha que debe tener la víctima y sobre todo una especialización de la o el magistrado en términos de lo que podríamos decir hoy perspectiva de género, ¿no? En fin, ahí está contenida, yo diría, la configuración central de la reforma judicial que queremos. Así que eso ha sido muy importante. Y bueno, qué decirte de la última ley ganada, que es nada menos que la ley de aborto legal, que coloca a la Argentina, da un salto cuántico. Te iba a preguntar sobre eso porque justamente estuviste participando activamente, fue una lucha de mucho tiempo, fue una gran conquista la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y preguntarte cómo viviste ese proceso. Primero, reconocer que la batalla por el aborto fue encarada así nomás, recuperada la democracia. Hubo grupos muy especializados, como el de la comisión, a cargo de Dora Kolodesky, una compañera así entrañable, que lamentablemente murió antes de que se consagrara la ley. Y luego, bueno, algunas otras organizaciones, el Foro por los Derechos Sexuales y Reproductivos, pero finalmente lo que fueron los encuentros nacionales, ¿no?, de mujeres, que fueron y siguen siendo un hito. Ahora ya sabemos que ha cambiado de nombre, espero que ese nombre nuevo sea finalmente aceptado por todas, todos y todes. Y la verdad es que ahí ocurre, ahí hacia el 2004, la campaña siempre había tenido talleres sobre aborto. Esos talleres se habían hecho cada vez más, ¿cómo decir?,
más encumbrados, ¿eh? Sí. Había cada vez más gente participando, había cada vez más demandas. Y bueno, en el 2004 se piensa que hay que consolidar, ¿no? Esto que es consolidar de manera mucho más articulada, ¿no? Sí. Con la famosa, ponerle un nombre más institucional. Y ahí surgió la campaña. Uh-huh. Y la campaña en realidad tiene su primer momento en Córdoba. Si no me acuerdo mal, fue en el 2005, que finalmente se articula. Una campaña que fue engrosando con organizaciones. Yo creo que en la última fase la campaña debía tener más de 700 organizaciones vinculadas. Imagínate lo que es. Con muchas dificultades, ¿no? Con muchas dificultades. Porque no es fácil llevar adelante tamaño objetivo con unos encuadramientos. Felizmente hay encuadramientos muy disímiles dentro del feminismo, por eso los leemos como feminismos. Pero bueno, la verdad es que luego animarse a presentar año tras año, 7 veces se presentó el proyecto, cada vez estuvo con más aptitud de reclutar firmas de diputadas y diputados. Sí. Pero bueno, ya sabemos lo que pasó en el 2018, aquellas 2 jornadas, la primera ahí nomás de junio y la otra fue en agosto, que permitieron, eso sí, ¿no? Por eso siempre decíamos que el resultado final no fue frustrante, pero no fue una derrota, porque lo que se había ganado era una transsubjetividad enorme en términos de este es un derecho fundamental. Había cada subjetividad vibró muchísimo y hubo una extraordinaria adhesión por parte de las muy nuevas generaciones, sí. Las sub-20. Muchas de esas niñas estaban estudiando en escuelas confesionales, inclusive con oposiciones, en fin, algunas en la propia casa, ¿no? Pero eso fue así una marejada extraordinaria que nos permitió decir esto es un triunfo. Esto es el triunfo. El triunfo fue ese tal vez 1 millón de personas, de jóvenes, de mujeres jóvenes y de muchos varones, de muchísimos varones. Que se involucraron también. Que se involucraron. A mí me daba mucha emoción, la verdad, así como me emocionaba muchísimo ver a esas adolescentes, ¿no? Con los pañuelitos verdes en cualquier lugar ostensible, nada de andar ocultándolos. Pero también me emocionaba muchísimo ver a las chiques y los chicos varones con sus pañuelos verdes en las mochilas. Eso fue formidable. Y bueno, ahí perdimos esa batalla, pero ganamos absolutamente lo que sería el escenario nacional, porque además hubo una cuestión muy federal en esas movilizaciones, sí. Aún en lugares en donde había un retardo considerable, no retardo, respecto de este derecho. Así que bueno, luego todo el empeño para que nuestro gobierno, el actual gobierno, mandara su propio proyecto tal como habíamos prometido en la campaña durante todo el 2019. Y bueno, y ese proyecto estuvo listo, yo diría, a poco tiempo del 2020, bueno, después la pandemia que nos azotó y luego, bueno, dar mucha fuerza al presidente para que sorteara todas las dificultades que se iban presentando, sobre todo siempre hay ánimos obstaculizadores, ya se sabe, ¿no? No es el momento, hay que esperar. El poder de la iglesia. El poder de la iglesia a estas alturas, yo debo decir que me parece, que estoy en la hipótesis de una cierta, de ninguna manera de un desistir, y de mucho menos de un abdicar de la posibilidad. Pero había habido un encuentro importante del presidente con los obispos. Yo creo que a esa reunión fue la mayoría de los obispos de nuestro país. Y
el presidente les contó que iba a llevar adelante el proyecto, ¿no? Y que también llevaría adelante un proyecto que luego se llamó de los 1000 días, con lo cual tengo la impresión, alguna vez se escribirá mejor esto, que no fue una reunión en donde hubiera ninguna iracundia, no hubo ninguna situación grave, ninguna crispación. Yo creo que a esas alturas ya se sabía, porque el proyecto era la promesa de campaña y porque, bueno, quienes estábamos ahí en cercanía, jamás íbamos a desistir de cumplir con tamaña promesa, porque era incumplir profundamente con nuestra existencia. Así que fue eso lo que ocurrió. Hicimos ahí, felizmente, Elizabeth, que era entonces la ministra, con Elizabeth de Gómez Alcorta, Sí. Vilma Ibarra, y bueno, y modestamente quien habla, hicimos ahí una especie de triángulo, ¿no? No digo que fue un triángulo acosador, pero sí un triángulo que no dio respiro, para que se presentara en el transcurso del año, cosa que ocurrió, y ya sabemos cuál fue finalmente el resultado notable, histórico, de aquel 30 de diciembre, 30 ¿no? de Casi diciembre, qué manera terminando. de terminar el año. 30 de diciembre del 2020, 4:14 de la madrugada. Ese momento significa una extraordinaria dimensión para los derechos humanos básicos de las mujeres, una dimensión fundamental, la dimensión de la autonomía, de la decisión, finalmente, del control sobre procrear o no procrear. Y esto me parece que es, sí, una de las conquistas fundamentales que hemos tenido en estos 40 años de democracia. Claro que sí. En otro orden de cosas, Dora, preguntarte, bueno, en un contexto regional, también mundial, del cual Argentina no escapa, en el que se está dando otra vez, ¿no? La consolidación, la proliferación de discursos de odio, de discursos negacionistas, impulsado principalmente, ¿no? por partidos o sectores vinculados a las ultraderechas tanto del país como de la región, sobre la que alertan a nivel mundial. Preguntarte cuáles crees que son las principales herramientas de las que se puede valer la ciudadanía para hacer frente a estos discursos y para cuidar, proteger los derechos adquiridos. Bueno, tenemos una obligación militante, no solo las feministas. Hay una obligación militante en cada ser humano de buena fe. Hay que saber que sí, que esas derechas, sobre todo, se han restablecido con cierta pujanza. A propósito, siempre lo he dicho y hace poco lo he escrito, de dos acontecimientos en la subjetividad que fusionados hacen una fragua muy letal. Es el miedo y la inseguridad. El miedo y la inseguridad forjan ahí una cuestión sinergial que hace que las orientaciones no vayan hacia lo progresivo, sino hacia lo regresivo. Está claro lo que quiero decir. Sí. Eso ha sido histórico, se puede constatar. Eso no quiere decir que la historia se pueda repetir. Digo, bueno, ahí también la sociología nos informa, y la sociología nos informa tal vez más que la propia historia. La sociología, la psicología social, en fin, la antropología. Ese movimiento del alma entre el miedo y la inseguridad es, insisto, una fragua nada prometedora. De hecho, si se analiza cómo pudieron sostenerse configuraciones tan autoritarias, letales, como ha sido el nazifascismo, vas a encontrar que hay miedo, inseguridad y sentimientos así muy duros, sentimientos de mucho rechazo y demás que permiten unas estrategias que parecen ser como unos mecanismos de defensa muy regresivos, en la búsqueda del chivo expiatorio, Sí. en la búsqueda de construir el enemigo, la enemiga,
te construye entonces todas las parábolas que tienen que ver con algo que deviene siniestro en ese chiva expiatoria que está ahí. Sí. Entonces, esto ha sido, yo diría, históricamente comprobable. Hay momentos, desde luego los contextos cambian, y en este momento hay una situación que es particularmente novedosa en la estructuración de los campos de la derecha devenida ultraderecha. Las derechas están deviniendo ultraderechas. Ya no hay, las derechas llamadas liberales prácticamente, digo, si ojalá tuviéramos una derecha liberal, valdría la pena, ¿no? Acá lo que tenemos es un cometido, obviamente, con elementos, con hebras muy fascistoides. Y lo nuevo que ha ocurrido en el mundo, si se analizan los programas, basta meterse en lo que dice Vox, por ejemplo, ¿no? En España. Hay una circunstancia completamente novedosa, de la que hablo a menudo, así que ahora me voy a volver a repetir. Y es que en el pasado, la mente conservadora, los espíritus conservadores y reaccionarios, obviamente tenían un dispositivo contrafeminista, una alerta, el pánico moral acerca de que las mujeres se convirtieran en machorras y que olvidaran, en fin, sus elementos de responsabilidad para los cuales la naturaleza las ha creado, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, eran gentes homofóbicas, transfóbicas, lesbofóbicas, todas las fobias habidas y por haber. Pero eran, ¿cómo diría?, acontecimientos capilares, singulares, individuales. Sí, por supuesto, había una gestión colectiva, pensaban lo mismo en un club, en un club de rancia estirpe, o tal vez ni de tan rancia estirpe. Pero ahora todo esto se ha tornado un congestivo programático. ¿Cómo es eso? Hay programas. Antes lo decían las gentes reaccionarias. No, ahora todo esto ha devenido en un programa gubernamental. Vox lo dice claramente. Hay que, más o menos, rehabilitar a el individuo varón, que ha sido tan, no lo dice en estos términos, que ha sido, no lo dice así exactamente, que ha sido como desmedidamente denostado por estos avances que se llaman avances en políticas de género, etcétera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay como un miedo, una inhabilitación del sujeto varón por el programa que tienen las feministas. Y sobre todo, sigue más adelante, los programas que dan ciudadanía completa a las personas, obviamente, disidentes en materia sexogenérica. Perdón, antes no lo encontrabas en un programa. Si tú analizas 20 años atrás, estas cuestiones no figuraban. Figuraban otras cuestiones tal vez que podríamos aborrecer desde el principio de la falta de justicia social, ¿no? Pero he ahí lo que está ocurriendo. Bueno, basta escuchar a Giorgia, la primera ministra, ¿no? Giorgia Meloni, que tiene un discurso impresionante acerca de, yo lo he escuchado, y además tiene una formidable capacidad de retórica, y decir que hay que terminar con esa cuestión escabrosa de no pensar que la familia se constituye con un ser varón y un ser mujer, que lo único que hace de una familia es esa circunstancia del ser masculino y del ser femenino. Bueno, no quiero encenderme como doña Giorgia. Bueno, es la primera ministra de Italia. Sí. Bueno, es cierto que ella gana con un 20% de votos, y que pero la alianza de derecha la lleva y la pondera como primera ministra. En fin, en un país como Italia, en Italia, donde ya se sabe, históricamente el Partido Comunista Italiano era de los más fuertes que tenía la vida occidental. Yo no dejo de pensar en los errores que ha cometido la izquierda, no dejo de pensar
en las distorsiones que hemos producido también probablemente los segmentos progresistas, en las frustraciones que devienen de progresismos que no han tenido toda la fortaleza ni la audacia para sostenerse. En general, si se piensa, por ejemplo, en Francia y todavía la subsistencia de un partido como el de Le Pen, ahora heredado desde ya por su hija, piensa también en las frustraciones que han tenido los gobiernos llamados progresistas en Francia, que no han podido resolver aspectos fundamentales de la existencia. Asegurar, obviamente, trabajo para la gente joven y demás. En suma, porque por otra parte, lo que articula toda esta desdicha es la fortaleza que tiene el propio capitalismo. Y es una fortaleza impactante, porque en el 2008, cuando teníamos una crisis tan impresionante del capitalismo que parecía que estaba en un tsunami, que hacía agua por todas partes, recuerdan ustedes, la gran crisis del 2008, el estallido por todo y cualquier lugar, etcétera. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo muchísima gente que perdió fondos de pensión. Sin embargo, ¿qué se constata después de 2008? Que hubo más hazaña concentrativa. En lugar de disminuir la concentración, ha aumentado extraordinariamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un capitalismo que está muy lejos de las averías todavía, ¿no? De estar averiado. A cada crisis pensamos que va a devenir un capitalismo que se empeñe, obviamente. Es difícil que haya un suicidio del capitalismo, ¿no? Pero su transformación es mínima, y ahí está la otra cuestión, ¿no? Que es también la novedad del siglo XX y del siglo XXI. La novedad es que antiguamente la producción capitalista era una producción que hacía bienes y servicios, ¿no? Y hoy la producción capitalista son servicios financieros. Intangibles. De modo que también hay ahí algo de una conmoción del principio de la materialidad, a una forma empírica de cierta materialidad, aunque sea microscópica, por el enorme giro que ha tenido, que lo que tenga valor efectivamente son las transacciones financieras que, mientras estamos hablando, recorren apátridamente el mundo. Eso no quiere decir que no se pueda localizar, obviamente, con claridad a los dueños de esos capitales, pero estamos frente a ese fenómeno, ¿no? En Saint-Simon, en el siglo XIX, decía que el mundo iba a ser de los productores, y llamaba productores tanto a los señores dueños del capital como a los trabajadores. Pero, sin embargo, estamos en una época de aproducción. El contenido es aproductivo. Entonces, lo que más hay hoy es el giro financiero que acomoda y desacomoda a gusto y piacere. Y que se alimenta, ¿no?, de todos estos discursos. Y que, por supuesto, genera lo que nos está pasando acá, ¿no? En fin. Yo lo que te iba a preguntar también es sobre, en este sentido, la violencia política que hay hacia las mujeres. Han habido casos recientes, ya se viene dando hace mucho tiempo. En particular, el caso de la vicepresidenta es exponencial en nuestro país. ¿Qué crees que es lo que alimenta esa violencia política tan singular hacia la mujer? Primero, hay una cuestión de género evidente, ¿no? Un género que evidentemente es género femenino amenazante. Probablemente está entre las escenificaciones más amenazantes para el establishment, que el poder esté coagulado en una figura femenina. El ejercicio del poder, en todo caso, ¿no? Entonces eso ya es un diezmador.
Pero con eso se articula desde ya lo que ya sabemos. Uh-huh. Estamos profundamente divididos, como nunca ha habido, sobre todo en el continente, en América Latina, una circunstancia tan desigual como la que se describe recientemente. Uh-huh. América Latina es el continente más desigual del planeta. Nos decimos, pero África es pobre, sí, pero la pobreza en África tiene una distribución un poco más socialista, por así decirlo. No tiene los diferenciales ominosos que se presentan en nuestra región. Uh-huh. Eso da contenidos bullentes, contenidos. Obviamente, quienes defienden esos intereses se las encargan muy bien para hacer capitalizaciones ideológicas en gente que inclusive están a merced pero que los convencen que son parte de su propia fórmula, ¿no? Uh-huh. Sabes que uno de los misterios que tenemos los cientistas sociales es ¿por qué las gentes votan contra sus intereses? Uh-huh. Esto no es nuevo tampoco, pero lo que quiere decir, ahí hay un comando sobre la subjetividad, que es obviamente complejo, que no es tan fácil de desentrañar, como son las sofisticaciones desde ya. Los medios tienen muchísimo que decir y hacer, pero los medios que más irradian hoy esas circunstancias no son los medios históricos que tenemos, los medios imagéticos, los medios gráficos, son las redes. Las redes sociales. Son las redes. Las redes se han impuesto y además formas alternativas, pero que son una consecuencia también de las propias redes, son las cristalizaciones mayores de la información y de la desinformación. Uh-huh. Y de las, yo diría, influencias destilantes de mucho odio. Uh-huh. Porque, por otra parte, también se paga a esos efectores en las redes. Uh-huh. Sí. Hay, obviamente, mucho mercenario en la red. Entonces, ahí hay un peligro también muy grande para la democracia. Uh-huh. Porque eso es casi, es casi inasible. Una cosa es que un medio determinado se exprese de determinada manera, con falsificaciones, con mentiras, con una irradiación directa, ¿no? Con eso destilado de odio. Y otra cosa es esa circunstancia tan opaca, está en la red. Lo dice la red. A mí me incomoda tan profundamente que me dicen la red. Una red que es capaz de, de hacer subsumir a cualquier agente humano, porque está en la red. Claro. Pero bueno, eso debe ser cuidado muchísimo por la democracia sin que signifique censura. Yo creo que no se puede permitir más el estado anónimo de la red. Quien está en una red tiene que saberse quién es. No podría haber una descomposición tan grande y tan irresponsable. El sujeto que se expresa ahí es incapaz de decir lo mismo, por lo menos por eso te digo, al frente de un acto televisivo, se dice en un acto televisivo y entonces podemos entender y hasta empeñarnos en que se haga justicia de otro modo. Pero en la red hay una suerte de disolución del sujeto que enuncia, ¿no? Y esto me parece muy peligroso para la democracia. Me parece peligroso que se puedan gestar ondas de odio bajo supuestos los más infames, los más improbables, pero que tienen todo el reaseguro, se montan sobre una suerte de casi impoluta veracidad. Y esto a mí me parece peligrosísimo, ¿no? La impoluta falsa veracidad con que aparece algo, ¿no? Y por otra parte, cómo se puede jugar tan fácilmente con la integridad de una persona haciéndola como un bollo de papel, ¿no? Alguien dijo una vez que cuando te hacen un bollo de papel
es casi imposible, digo, te maltratan de tal modo, te hacen, digamos, responsable de circunstancias gravísimas, sin que tengas cómo, porque ¿qué vas a salir a la palestra? Es decir, ¿a dónde reconfiguramos? Claro. ¿Cómo respondemos cuando hay un ejército de trolls que repite lo mismo? ¿A dónde dirigir el derecho a réplica? ¿A ¿No hay derecho a ¿A réplica? qué replicamos? Claro. ¿Te das cuenta que hay una ausencia? Sí. Eso es muy pernicioso inclusive para la subjetividad, porque ahí está la otra cuestión. Lo que se está permitiendo es esa emergencia del resentimiento. Porque mucha gente obviamente no cree en lo que dice, pero es paga para eso. Pero otra gente está muy resentida. Y el resentimiento es una de las configuraciones más dolorosas, digo, en esta etapa de derechización, ¿no? Hay mucha gente resentida y que así pasó también con el nazifascismo. Gran parte del resentimiento es cierto que en las condiciones históricas en que había quedado Alemania, las condiciones históricas son obviamente irrepetibles, pero de ahí que tengamos hasta más confianza hoy en fin, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que tener en todo lo posible una decisión militante. Esa decisión militante no quiere decir voy a investirme de militante. Yo digo es hacernos responsables cotidianamente de nuevos enunciados. Cotidianamente, no dejar pasar tan fácilmente la liturgia de la falsificación. Clarísimo, Dora, clarísimo. Otra de las cosas que quería consultarte es, bueno, en 2019 se crea, por otra parte, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que últimamente también ha sido blanco de críticas de ciertos sectores que buscan socavar la importancia de su existencia, de su permanencia. En ese sentido, ¿qué podrías destacar de la existencia de este ministerio en la articulación que entiendo que tiene desde su creación con otros ministerios, con actores también tanto del sector público como del privado? ¿Cómo lo has visto funcionar en este tiempo? Bueno, fuimos grandes animadoras de la creación del ministerio, inclusive animadoras hasta de su identificación. Además es un ministerio que arrancó, voy a recordar, 0 presupuesto, 0. Bueno, 0 ya es un punto. Y evidentemente durante el periodo de Elizabeth fue un periodo de un trabajo de vértigo. Y se pudieron llevar adelante una serie de cuestiones que son muy, muy importantes, inclusive la elaboración de la Ley Integral de Cuidados fue lo último que dejó el ministerio de Elizabeth y que, bueno, ahora en este momento el Congreso, sabes que está empezando a tratar. La semana pasada, ¿no? La semana pasada, hay que celebrarlo. Después de muchos conatos de adversidad, etcétera, etcétera. Así que, bueno, el ministerio de Elizabeth hizo todo lo que pudo. El gran programa creo que fue acompañar, gran programa que obviamente tenía una previsión determinada, pero la demanda es extraordinariamente más alta. Y se necesitan recursos para poder sostenerlo. Ha habido una extensión. Luego, bueno, la crisis que significó la salida de Eli y el ingreso de Ayelén. Y bueno, y Ayelén, que era una persona, obviamente, ¿no?, puesta en una circunstancia inesperadísima, yo creo que está haciendo un esfuerzo enorme. Ella misma dice, es un aprendizaje así atosigante. Pero hay muchísima garra, hay muchísima fuerza. Yo la veo con una capacidad decisional muchísimo más aguda, más allá de que, bueno, su ejercicio está pronto a extinguirse. Quiere decir que hay muchísimas cosas, pero bueno,
creo que nos está sorprendiendo además ciertas agallas que está teniendo Ayelen para llevar adelante el cometido último de esta etapa, ¿no? Que debe finalizar en diciembre. Pero finalizar este primer ciclo debemos apostar a que renovemos este extraordinario contrato que tenemos, ¿no? Que las fuerzas populares tienen, más allá de todas las dificultades y adversidades que ya han atravesado, ¿no? Yo creo que no pudo haber más dificultades a atravesar. La herencia brutal de la deuda, que es una deuda que compromete a varias generaciones, estoy segura de eso. Y luego la epidemia del COVID, y luego la guerra, y luego la sequía. Y yo no sé qué peste más, tal vez alguna que debe estar narrada también en la Biblia, ¿no? Pero, en fin, y que, insisto, más allá de las sombras, hay algunas luces que tenemos que, digamos, que poner de manifiesto y no ponernos tan penumbrosos en este momento. Yo hasta estoy impactada con el nivel de actividad. Es cierto que el nivel de actividad debe compadecerse con un nivel redistributivo. Sí. Altísimo nivel de actividad en este momento. Hay lugares en donde el desempleo ha caído a un dígito muy inexpresivo. Pero bueno, necesitamos ahora redistribuir. No alcanza con el nivel de actividad notable que ha sido muy remarcado, que está entre los más interesantes de América Latina. Y bueno, ahí estamos en plenos desafíos en esta temporada. Pero volviendo al ministerio, yo creo que justamente aquellas voces que, en fin, que están además en condición de candidaturas, que expresan su deseo de que se extinga el ministerio, en realidad, lo he dicho también muchas veces últimamente, no es que se extinga el ministerio, que se extingan las políticas de justicia de género. Eso es lo que quieren, que se termine la perspectiva de género como ese ondear permanente que tenemos. Ha habido muchos avances en materia de perspectiva de género. Yo podría decirte, a veces algunos ni conocidos, o muy pocos conocidos. La Inspección General de Justicia, ¿sabes?, que no le da el brevet de funcionamiento a una institución para que funcione, a un organismo, a una empresa, si no tiene una constitución paritaria en su directorio. ¿Sabías eso? No. Ah, bien, ¿no? Eso lo ha determinado la Inspección General de Justicia, salvo obviamente las excepciones. Si se trata de una, de una entidad jurídica que está compuesta obviamente por propósitos feministas, se supone que va a tener una directoría con mujeres. Pero eso es una de las primeras medidas que tomó la Inspección General de Justicia. ¿Has visto cómo no se sabe? Qué notable, ¿no? La otra cuestión que tampoco se sabe, es cierto que a veces no se cumple tal como nos gustaría, pero hay una determinación para la Secretaría General de la Presidencia de que las entrevistas que sean solicitadas al jefe de Estado tienen que significar, cuando son más de 4, hasta de 4 y más, tienen que tener una representación algo paritaria de género. ¿Sabías eso? No. Mira qué buena noticia te doy. Bueno, a veces, como dice Rosario Lufrano por ahí, es cierto que las expresiones masculinas son siempre muy... tienen una gran hegemonía aún, pero y como ella dice, existe el cupo foto. Pero lo que quiero sobre todo remarcar es que si hay algo que va a caracterizar probablemente, cuando haya una prudente distancia temporal,
para tratar, para interpretar lo que ocurrió en estos 4 años, yo estoy absolutamente segura de que los derechos fundamentales que se prodigaron en esta época tienen que ver con la perspectiva de género, ¿no? No puedo dejar de mencionar el otro empeño que llegó también a cristalizar como una ley, y es que el Estado Nacional se compromete a cumplir con la cuota de captación de personas de la diversidad sexogenérica. Sí, en ese sentido también, cuando hablamos de equidad de género, ¿no? Pensar hoy por hoy qué balance podemos hacer o qué evaluación podemos hacer de realmente que las mujeres tengan el mismo derecho que los varones, o a tener puestos jerárquicos, a estar en lugares de toma de decisiones, a tener la misma retribución económica ante una misma responsabilidad laboral. ¿Qué evaluación haces sobre en qué estado de la cuestión estamos respecto a esto? Ahí estamos todavía con titubeos grandes y con todavía marcas, yo diría, no necesariamente vertiginosas. Cuesta mucho. Yo voy a señalar que, de todas maneras, cada plano ministerial ha hecho mucho. Cada plano ministerial hay una obligación de transversalidad, ¿no? Inclusive eso fue creado. Las reuniones se han hecho más o menos con una asiduidad de 2 veces al año. Hay una suerte de gabinete transversal, pero no quiero ser injusta y no quiero decir algo que resulte no citado para otros ministerios. Pero hay lugares en donde se ha avanzado mucho en acuerdos sobre los marcos productivos y la incorporación de mujeres en esos marcos productivos. Ha habido mucho empeño, por ejemplo, para trabajar con las corporaciones económicas, para que se recluten más mujeres. Ha habido un empeño muy particular en algunos estados provinciales, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con relación a un restablecimiento completo de la ESI. En fin, yo diría que es necesario explorar, porque me voy a referir también al Ministerio de Ciencia Técnica y al CONICET, donde ha habido nuevas medidas progresivas para la equidad de género. Ha habido, en el caso del Ministerio de Ciencia, unos recursos especiales, subsidios especiales, que dieron lugar a alrededor de 13 proyectos en los que obviamente yo he participado en el aspecto evaluativo y demás, solamente para investigación con perspectiva de género. Bueno, lamentablemente no son las noticias corrientes de los informativos televisivos ni gráficos. Es cierto también que hemos también conseguido algo de mucho significado, ya corriéndonos de esta perspectiva tan, para mi gusto, central en estos 4 años en los que vamos a cumplir 40 de democracia. Pero bueno, la Argentina también es uno de los países con mejor inmunidad respecto al COVID-19, ¿no? Y bueno, yo siempre hago mi discreto reclamo, y se lo he dicho a la querida Carla, a quien estimo muchísimo porque es una trabajadora esencial. Que bueno, que todavía nos falta hacer el reclame publicitario de todo lo que nuestro país invirtió en materia de vacunas, que fueron tan denostadas, tan ofuscadamente tratadas, pero que significó yo diría, esa enorme eficacia que tuvo la lucha contra el flagelo, ¿no? Insisto, Argentina es de los países que en este momento tiene la mejor tasa de inmunización respecto al COVID-19. Pero a mí me encantaría que nos dieran a conocer el esfuerzo enorme del pueblo argentino, el esfuerzo que se tradujo
en las decisiones que tomó el Estado Nacional para conseguir la compra rápida de todas esas vacunas, que fueron millones de dólares invertidos para la salud de nuestra población. Totalmente, Dora. Hablamos de muchos desafíos. Vacunas, respiradores, obviamente, disponer inclusive de locus, la creación de hospitales de campaña, todo eso significó una enorme cantidad de recursos. Y un Estado presente, que Un también Estado se lo presente. denota, de que no es necesario, pero esas fueron decisiones que se tomaron desde Por la supuesto, gestión y que- durante el momento más tremendo y crucial, las medidas importantísimas que se tomaron como efectos para tener efectos paliativos inmediatos, ¿no? Decía que hablábamos de equidad de género, de desafíos, hemos hecho un gran recorrido, la verdad es que ha sido clarísima, Dora. No quería dejar de preguntarte, salió a colación hace un ratito esto de que se esté tratando finalmente desde la semana pasada en comisiones todo lo que tiene que ver con tareas de cuidado. Este proyecto que se había presentado, por ejemplo, hace un año ya, que hubo una campaña para que, bueno, finalmente esté siendo tratado en comisiones sobre las tareas de cuidado. ¿Qué te parece que es impostergable sobre esta temática que debería tratarse y empezar a implementarse en esta materia en particular? Bueno, es impostergable, por ejemplo, que ya se trate la cuestión de las licencias, el aumento de la licencia materna. Yo voy a decir que la Argentina se estacionó en materia de licencia materna a la petición original de 1919 hecha por la OIT, imagínate. 1919 la OIT fue una de las primeras medidas. La OIT se creó por ahí y con una primera indicación acerca de que los estados debían amparar debidamente el proceso de la maternidad, propiciando las debidas licencias. Bueno, la Argentina adhirió en un momento determinado con los famosos 90 días, 45 y 45. Por vía de los convenios, muchos sindicatos han conseguido, sobre todo los que tienen que ver, digamos, los gremios docentes han conseguido, ya sabes que son 100 días el apartamiento. Bueno, acá son 129 días, dice la ley. Y también las licencias parentales para que los muchachos puedan tomarse, en una escala que va de un fortalecimiento de esa licencia, que debe ser su máxima expresión, conseguirla en 8 años, con la obligación de que se tome para el cuidado de la progenie, ¿no? Hay una experiencia que ocurrió en Suecia, que siempre la recordamos, ¿no? Ahí hubo como un primer derecho de los padres a efectivamente asistir a las criaturas durante un tiempo que no estaba contemplado antes. Pero la muchachada no se tomaba esos días para los cuidados cooperativos con el maternaje. Pero después fue obligatorio. Hoy en Suecia no se puede mimetizar, ¿no? La licencia de paternidad se debe usar para la paternidad, no se puede usar para ir a hacer esquí. Sí. Entonces esto fue muy, muy importante. Bueno, yo creo que esto está en lo primero. Y luego me parece que tiene que venir cómo va a haber la subvención del Estado para la profesionalización de aquellas personas que van a dedicarse a contribuir con su trabajo para los cuidados. Es una medida redistributiva. Yo siempre digo, tenemos que presentar a la ley de cuidados como una ley redistributiva y debería ser comenzada, desde mi perspectiva, con la atención a las circunstancias de las mujeres del primero, segundo, tercer, cuarto decil, que son los sectores de menos ingresos. Sectores de menos ingresos en donde las mujeres representan, el trabajo de las mujeres representa una cuota importantísima de ese ingreso familiar. Hace poco, el observatorio de la Universidad Católica
reveló que inclusive una modificación hasta hace alguna temporada atrás, hasta antes de la pandemia, pongamos año 2018, la participación de las mujeres en los recursos de la familia, del primer decil, que es el de más bajo, representaba más del 40%. Quiere decir que si ella no trabajaba, la familia efectivamente pasaba una situación de indigencia grave. Es cierto que es un decil en donde hay, obviamente, muchas familias en situación de indigencia. El observatorio dice que no, que hay más todavía. Bueno, estaba midiendo un momento muy, muy particular, que siempre hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Todas las mediciones que se hagan en el momento más duro de la pandemia, en el momento en que estábamos en el confinamiento, es muy difícil sacar conclusiones, ¿no? Porque son fotografías muy, muy de una emergencia. Entonces, la fotografía de una emergencia no, en fin, tendríamos que tener una cierta normalización. Bueno, pero me acuerdo que tuvimos un encuentro allá en el 21, levantado ya estábamos sin barbijos, y tuvimos un encuentro muy interesante, entonces yo tenía que exponer y demás, y ahí las medidas que habían tomado ahí eran que en el primer decil las mujeres eran aportantes de casi el 60% de los recursos. Obviamente, déficit enorme por parte de los varones que estaban en ese momento en una situación de desempleo, ¿no? Estábamos hablando de todavía la acomodación de la salida del momento crítico de la epidemia. Bueno, no sé, en este momento tendríamos que hacer otra medición. Por suerte, hay trabajo. Dentro de toda la circunstancia oscura, macro que tenemos, por suerte hay actividad económica, por suerte. Bueno, se ve muy bien en cómo ha sido, incluso cómo se refleja el voto en las provincias andinas, ¿no? Es un gran revelador. Algunos analistas sí se dan cuenta de que algo pasa, ¿no? De que ahí hay otra situación. Y bueno, esperemos que... Pero, insisto, ahora lo que necesitamos es una vuelta fundamental, que es la promesa íncita que tiene un gobierno nacional, popular, democrático y feminista, es en que haya una equiparación distributiva. Clarísimo, Dora. A modo de cierre y retomando la temática que nos convoca en particular en este ciclo de entrevistas, que son los 40 años de recuperación democrática, lo hemos ido charlando. Ha habido avances, ha habido retrocesos, pero preguntarte cuáles crees, por un lado, que son las principales deudas que tiene nuestra democracia para con la ciudadanía, y cuáles crees que son los principales desafíos que tenemos de cara al futuro para tener democracias más fuertes, más sólidas. Sí, necesitamos volver a la densidad, ¿no? A una democracia densa. En este momento no lo he señalado, pero tenemos un Estado insurreccional por parte de un poder del Estado. Es grave. El Poder Judicial, una parte remarcable, nada menos que, en fin, la instancia superior está en una situación de rebelión frente al Estado de Derecho. Es grave. Pero bueno, yo soy una optimista irredenta. Así que pienso que efectivamente la circunstancia es mejorable desde que haya la posibilidad, desde mi perspectiva, sobre todo una ampliación de la Corte Suprema. Una ampliación de la Corte ya sería un motivo bastante interesante de avanzar en lo que debe ser lo imprescindible. Modificación de la postura, yo diría, centralmente monolítica en orden a un tipo de expectativa política e ideológica que tienen los miembros de la Corte. Entonces habría una pluralidad de expresiones políticas e ideológicas, es imprescindible.
Y me parece que sí, que yendo por el Poder Judicial, una deuda muy importante a la democracia es justamente la democratización del Poder Judicial en general y obviamente una transformación. De modo que la administración de justicia se ajusta. Uh-huh. La administración de justicia debe absorber los nuevos derechos. Uh-huh. La cuestión paradójica es que la justicia se administra a espalda de los nuevos derechos, muchas veces. Sí. Lo cual es un contrasentido grave para la democracia. Y bueno, yo creo que entre las deudas grandes está desde ya la deuda que tiene que ver con lo paritario en materia de género, uh-huh. con lo paritario en materia de igualdad de ciudadanía de todas las personas, más allá de sus identidades sexogenéricas y demás. Uh-huh. Necesitamos la forja de un mundo mucho más igualitario. Por eso creo que entre la gran deuda de la democracia es ese gran contubernio fundamental entre justicia social y justicia de género. Uh-huh. La deuda de la democracia es democratizar, obviamente, la circunstancia de la riqueza. Tiene que volver a redistribuirse el producto. Y esto me parece que solo se consigue con democracias intensas, ¿no? Uh-huh. Lo que antes, o lo que ahora también a menudo, dentro de la ciencia política y también la sociología y demás, se llaman populismos, para mí son democracias intensas. Uh-huh. Entonces, la democracia se debe a sí misma a la intensidad. Uh-huh. Y esa intensidad tiene que ver con la distribución justa de la riqueza y la distribución justa de las oportunidades, de las significaciones, de la igualdad de actividades para todas las personas con independencia absoluta de su investidura sexogenérica. Muchísimas gracias. Un placer escucharte siempre.